Bom dia, bombini, Deus bendicionavo. Bombini na nos serviço online de Igreja Bautista Peniel. Nós está contento que você está mirando-nos. Ainda o serviço também está diferente, porque nós temos a combinação de cantica de alabança, a leitura de palavra e também a prédica. Nós espera que porta de bendição para a vida e para estar de você querer. Promete que nós começar, láganos pedir Deus guiança para o serviço. Senhor Deus, nós está no céu, nós que donamos danke, dia mais de vida que vai donar nós, Senhor. Danke para a misericórdia e boa graça. E Deus, nós que pedimos ainda, que vai por guia e serviço, que tu vai transmitir online, e que porta de bendição para cada que te mira. Senhor, que o Espírito Santo los ha de guia fora de acantamento, leitura de boa palavra e também prédica. E nós te pedimos, Deus, que tudo o qual te sucede, te para donar honra e glória. Tu eres aqui, nós te pedimos, em nome precioso de nosso Senhor Jesucristo. Amém. Disfrutar do programa. Shining
Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sícar. Junto a la heredad de Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again, but whoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. The woman said unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Jesus saith unto her, Go, call thy husband, and come hither. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands, and he whom thou now hast is not thy husband. In that sayest thou truly. The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worshipped in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Ye worship ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. For the hour cometh, and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is his Spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. The woman saith unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he. And upon this came his disciples, and marveled that he talked with the woman, yet no man said, What seekest thou, or why talkest thou with her? The woman then left her water pot, and went her way into the city, and saith to the men, Come, see a man which told me all things that I ever did. Is not this the Christ? Then they went out of the city, and came unto him. In the meanwhile his disciples prayed him, saying, Master, eat. But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of. Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him aught to eat? Mas quem que bebe de água que ami lo doné, lo não haya sed nunca. Mas a água que ami lo doné, lo bira denge fuente de água que ta brota para vida eterna. E Moab disse, Senhor, dona-me água aqui, para mim não haya sed, e para mim não te mester de bem te aqui não para sacar água. Jesus disse, vai a meu esposo e bem aqui. E Moab contestar e avisa, mi não tenho esposo. Jesus disse, boa avisa, bom, mi não tenho esposo. Para sobra botava tem 5 esposos, e é 5 botinha agora aqui, não tá bom esposo. Bem essa aqui boa papi a verdade. E Moab disse, Senhor, me tari para que botou profeta. Nos tata não tava a adorar e becerro aqui, e boso te bisa que tá na Jerusalém lugar tá, caminho da gente me será adorar. Jesus disse, mulher, quereme. E ora lo llega que ni becerro aqui, ni na Jerusalém, boso lo não adorar tata. Boso tá adorar lo que boso não conhece. Nos tá adorar lo que nos conhece, para sobre a salvação tá bini for de judeu não. Mas agora lo llega
e ta awor que adorador verdadeiro lo adora tata den espírito e verdade. Pa sobre gente nan assina e tata ta busca pa adore. Deus ta espírito e es nan ku ta adore mester adorar den espírito e verdade. E mulher bise mi saco e Messias ta bin. E son ku ta wordo llama Cristo. Ora e son e bin e lo declaranos turcos. Jesus bise ami ku ta papia cubo te. E no momento a que seu discípulo não chega e não queda estranha que estava a papia com uma mulher, toch nenhum não avisa que bota busca ou para que bota papia com ele. Assim a mulher larga supor para e a Biden está e avisa ele não bem mira homem que avisami tur cos com minha raça. Não te sabe que lota é Cristo, não sali fora da estado e a bem cerca de. Mientras tanto, el discípulo estaba rogue bisando come rabi. Mas ele bisanang, mi tin comida para comer que bosa no sabe je. Pese el discípulo estaba bisa otro, porta com gente a trazer algo de comer pe. Jesus bisanang, mi comida tapa hasi e voluntad de esunco a mandami e para cumprir com seu trabalho. Bosa no bisa falta 4 lunas para tempo de cosecha llega. Mira. Mita bisa boso hisa, boso cara e wak e mira e kunukunan. Pa sobrananta blanco pa wordo cosecha. E acaba e sunco ta cosecha ta recebi pago. E ta recoge fruta pa vida eterno. Pa e sunco ta sembra e sunco ta cosecha por regocijar junto. Pa sobre nesse caso aqui é dicho ta verdade. Ta sembra e ta cosecha. Minha manda boso cosechar lo qual boso não atraja pe. Outro não atraja e boso é beneficiado não trabalho. E opi samaritano for de estado ei a querer denje pa motivo de a palavra de mulher que aduna testemunho. Ela bisami turcos com minha hasi. Assim está com ora que o samaritano não bem cerca de não pedir pa queda cerca não. E ele queda 2 dias e não. E opi massa querer pa motivo de sua palavra. E não avisa a mulher, agora nós não quer mais para motivo de lo que abo avisa, para sobre nós mes atende e nós sa que é um aqui de verdade e salvador do mundo. E depois de 2 dias não ei, ela sale fora de Inã e vai Galileia. Para sobre seus mesas do testemunho que profeta não tem honor de sua mestera. Ora que ela chega a Galileia, e Galileia não recebia, para sobre não mira turcos que la hacen en Jerusalém na fiesta de Páscoa. Para sobre um mês também vai fiesta. Assim ela vinha trove na cana de Galileia, caminha ela hace água vira vinha. E estava de oficial de rei que no seu homem estava da malo na Capernaum. Ora que ela tende que Jesus sale fora de Judeia bem Galileia, ela vai cerca de e a rogue para bem cura seu homem, para sobre estava morrendo. Ante Jesus disse, se você não mira señal e milagre, você não quer. O oficial de rei disse, Senhor, bem para mim como eu morri. Jesus disse, vai numa, eu está vivo. O homem quer a palavra que Jesus papia com ele e ela vai. E mientras que estava na caminho ainda, seu escravo não a encontrei. E avisa, que o suyo está vivo. Ante la punta nan que hora ela começa a melhorar e não avise ayer para hora de merdia e cantura a la guerra. Ante tata corda que estava na hora aí que Jesus avise boiu está vivo. E mês a querer e tur e genan de sua casa. Essa aqui em toda é de 2 milagres que Jesus faz ora que ela sale de Judeia bem Galileia. Ven el Señor sobre su vida de mañana
y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. Él le enseñó a la luna esconderse hasta la noche, y a la estrella con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive, oh, yo sé que mi Cristo vive, toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo Dios que creó el universo corre hacia el débil, el cansado, el caído, y estas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno conquistó. Yo sé que mi Cristo vive, yo sé que mi Cristo vive, toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo Él vive, mis pecados perdonó. Él vive, por siempre proclama el precio de mi pecado, su vida fue pagado. Él vive hoy y la cura la hacía dar. Oh, yo sé que mi Cristo vive, yo sé que mi Cristo vive, toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive, oh, Él vive. Yo sé, Él vive. Hablé con Él esta mañana. Él camina conmigo todo el día. No me deja solo, no me desampara. Siempre, siempre está conmigo. Yo sé, Él vive. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo?
Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Well, a blessed day to you. Un día bendecido para ustedes. It is great to be with you again. Una vez más es bueno estar con ustedes. I know that we can't congregate because of the government directives, Sé que por las instrucciones del gobierno no podemos congregarnos, but here we are again looking at the Word of God. pero aquí estamos una vez más para estudiar la palabra de Dios. And as I've mentioned to you, Y como les mencioné, let us practice good hygiene, practiquemos una buena higiene, be safe, estemos seguros, wash your hands often, lava tus manos a menudo, pray and trust God, ora y confía en Dios. and do not fear. No temas, Remember who you are in Christ. recuerda quién eres en Cristo. Your life Tu vida is hid with Christ in God. está escondida en Cristo He con Dios. knows. Trust Him. Confía en Él. We've been looking at giving glory to God this year. Hemos estado estudiando acerca de darle la gloria a Dios este año. And last week, Y la semana pasada we shared in a sermon entitled God's Mercy to Salvation, vimos un mensaje titulado La misericordia de Dios en la when salvación, we looked at Titus chapter 3. cuando vimos a Tito capítulo 3. Today we want to talk about the church. Hoy quiero que hablemos acerca de la iglesia. As you know, we're walking through these doctrines, Como tú sabes, hemos estado pasando por estas doctrinas, following the Baptist faith and message. siguiendo así el mensaje de fe bautista. Listen to this as Chuck Swindoll shares the story with us. Escuchen esto que Charles Wilson comparte con nosotros en este libro. I'm sharing from his book entitled Ultimate Book of Illustrations. Que se titula El libro final de ilustraciones. He says the ministry of the church is a ministry of people. Dice, el ministro en la iglesia es un ministro para el pueblo. When a church dies, Cuando una iglesia muere, it lives because the people within it are vital and active. When a church lives, When a church lives, cuando una iglesia vive, está viva, it is living because the people vive porque el pueblo, are vital, they are active. porque el pueblo es vital, el pueblo es activo. When the church dies, Y cuando la iglesia muere, it is because the people es porque el pueblo, la gente, have died, está muerta, spiritually died. espiritualmente muerta. And he gives an illustration of a young minister Y nos da una ilustración de un joven ministro who went to a little church, que fue a una pequeña iglesia and the church was waiting for a revival in its ministry. y la iglesia estaba esperando por un avivamiento allí en su ministerio. And this young minister thought, man, what a great opportunity. Y este joven ministro dijo, qué gran oportunidad. He thought that he could turn the church around. Él pensó que podía cambiar las cosas en la iglesia So he was willing to give it his best effort. y estaba dispuesto a dar su mejor esfuerzo. Finally, he had a great idea. A la final tuvo una gran idea. He announced in the local newspaper Anunció en el periódico local on Saturday un día sábado that the church had died. que la iglesia había muerto. And on Sunday afternoon, Y el domingo en la tarde there would be a funeral service at the church itself. iba a haber un servicio funerario ahí mismo en esa iglesia. And all who wished to attend could do so. Y todos aquellos que quisiesen asistir podían hacerlo. Can you imagine that announcement in the newspaper?
¿Pueden imaginarse este tipo de anuncio en un periódico? The church has died, La iglesia ha muerto and there is a funeral on Sunday. y el domingo va a ser el funeral. Well, for the first time in many years, Y por primera vez en muchos años, the place was packed. el lugar estaba lleno. In fact, people were standing outside, De hecho, las personas estaban paradas afuera, de looking allí, through the window mirando por las ventanas to see this most unusual funeral service. para observar este funeral tan inusual. To their shock, to the amazement of the people, Para el asombro de las personas, there was a casket in the front, había un féretro en el frente and the casket was loaded with flowers above it. y el ataúd estaba cubierto de flores. He told the people Y le dijo al pueblo that when the eulogy is finished, que cuando el servicio terminase, they could pass by and view the remains of their dearly beloved. podían pasar a observar los restos de su amado, Of what they were going to put to rest that particular day. de aquello que ellos iban a poner a descansar en ese día en particular allí. The people could hardly wait Y las personas no podían esperar for him to finish this eulogy. para que él terminase con ello. Then he slowly opened the casket, Luego, él lentamente abrió el ataúd, pushed aside all of the flowers, poniendo a un lado las flores. and as the people walked by, Y mientras las personas pasaban, one by one, to look into the casket, una por una, para observar dentro del féretro, they left feeling guilty as they walked out the door. ellos salían sintiéndose culpables al salir por la puerta. Because inside of the casket, Porque dentro de ese ataúd, this young minister had put a big mirror. este joven ministro puso un gran espejo. So as the people walked by, Y mientras las personas pasaban por un lado, they saw their own faces. veían sus propios rostros They saw that the church had died. y vieron que la iglesia había muerto. Beautiful picture, isn't it? Es una imagen, una ilustración muy hermosa The church. de la iglesia. Many churches are closing their doors these days. En estos días muchas iglesias están cerrando sus puertas And during this crisis, y durante esta crisis many of us have closed our doors because we do not want groups and congregation. muchos de nosotros hemos cerrado nuestras puertas porque no queremos muchos grupos estando congregados juntos, Trying to help prevent the spread of this virus. tratando de prevenir así la propagación de este virus. This morning, we want to talk about the church. Esta mañana queremos hablar acerca de la iglesia And I want us to get our Bibles, y quiero que tomen sus Biblias and we're going to look at Matthew chapter 16. y vamos a ver Mateo capítulo 16. Matthew chapter 16, verses 13 through 20. Mateo capítulo 16 versículos 13 al 20. And I'm going to read here in English, Voy a leerlo aquí en inglés. and some of you may have already heard it in Spanish. Quizás algunos ya lo han escuchado en español. Matthew chapter 16, verse 13 through 20. Mateo capítulo 16 versículos 13 al 20. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" And they said, "Some say that thou art John the Baptist, and some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets." He saith unto them, "But whom say you that I am?" And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood have not revealed this unto you, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church,
and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Let us pray. Vamos a orar. Father, we thank you for your word. Padre, te agradecemos por tu palabra. We ask in Jesus' name Te pedimos en el nombre de Jesús that your Holy Spirit que tu Espíritu Santo would teach us, nos enseñe, would speak to our hearts hable a nuestros corazones as we share from your inspired word. mientras compartimos de tu palabra que es inspirada. Thank you, Father. Gracias, Padre. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. The church. La iglesia. Well, in Matthew chapter En 16, Mateo capítulo 16 we have Jesus being tempted by the Pharisees and the Sadducees. vemos a Jesús siendo tentado por los fariseos y los saduceos. They want to see a sign from heaven. Querían ver señales del cielo And Jesus, in response, y Jesús en respuesta began to tell his disciples empieza a decirle a sus discípulos to beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. We see that in verse 12. que estuviesen atentos y pendientes de la levadura de los fariseos. And that leaven has to be the doctrine of the Pharisees and the Sadducees. Y esa levadura es un símbolo de la enseñanza de los saduceos y de los fariseos, These hypocritical religious leaders. que eran líderes religiosos hipócritas. Beware Estén atentos, of these doctrines. sean cautelosos con esas doctrinas. And this is where we get to verse 13 Y es aquí donde llegamos al versículo 13 and our message today. del mensaje de este día. We have 3 points from the sermon. Tenemos 3 puntos para este sermón. Number 1, Número 1, Jesus is the head of the church. Jesús es la cabeza de la iglesia. In verse 13, En el versículo 13, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, he asked his disciples. preguntó a sus discípulos. So Jesus is in the area of Caesarea Philippi. Jesús entonces se encuentra allí en esta región de Cesarea de Filipo. What is that? Where is that? ¿Dónde se encuentra esto? Well, it was a little town Era un pequeño pueblo o villa, about 25 miles north of Galilee. 25 millas al norte de Galilea. It was very beautiful, Es muy hermosa, a very green area un área muy verde, that had water in abundance. la cual tenía agua en As abundancia. a matter of fact, De hecho, that city used to have a huge shrine to the god named Pan, P-A-N. esa ciudad tenía una fuente muy grande allí, muy conocida, To this pagan god that was named Pan. para un dios pagano de nombre Pan. So that city Esa ciudad entonces was the center for pagan worship. era el centro de la adoración pagana And its name was actually Paneas, y su nombre de verdad era Paneas, after the god Pan. de allí el nombre Pan, de But su dios falso. Philip, the son of Herod, Mas Philip, el hijo de Herodes, Herod the Great that is, Herodes el Grande, he rebuilt the city él reconstruyó la ciudad and he named it Caesarea Philippi y la renombró Cesarea de Filipo in honor of Tiberius Caesar en honor a Tiberio César and in honor of himself. y en honor a sí mismo. So hence the name Caesarea Philippi. Y de allí se obtiene el nombre Cesarea de Filipo. And Jesus is there with his disciples. Jesús se encuentra allí con sus discípulos And he asks them a question. y les formula una Look pregunta. at the question. Podemos ver la pregunta. Whom do men say that I, the Son of Man, am? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? The people, what are they saying about Jesus Christ? Las personas, ¿qué dicen de Jesucristo? Who do they say that he is?
¿quiénes dicen que es Él? That's a beautiful question. Es una pregunta muy hermosa. And the disciples had a response. Y los discípulos tenían una respuesta. Look at verse 14. Observen en el versículo 14. And they said, some say that you are John the Baptist. Now you notice, Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, y como ustedes saben, John the Baptist, who is he? Juan el Bautista, ¿quién es él? Well, we know that he was a brave man. Sabemos que era un hombre muy valiente. He was bold. He was different. Era audaz, era diferente. He was the one who came from the wilderness, Aquel que salió del desierto, preaching repentance, predicando arrepentimiento, calling the people to repentance, haciendo un llamado a las personas para que se baptizing the arrepintiesen, people for repentance. bautizando a las personas para He was arrepentimiento. also one who was willing to confront the rulers of that day who were sinfully involved. También fue capaz de confrontar a los líderes de ese tiempo. Some say that Algunos- Jesus was John the Baptist. Algunos decían que Jesucristo era Juan el Bautista. Others say, well, you are Elijah. Otros, Elías. Who is Elijah? ¿Quién es Elías? An Old Testament prophet. Un profeta del Antiguo Testamento. He was bold and brave. Audaz, valiente. He was also different. También fue diferente. He was calling the people to repentance as well. De igual manera hacía un llamado a las personas al arrepentimiento. Also one that was willing to confront the false prophets. También dispuesto a confrontar a los falsos profetas. Others say he was Jeremiah. Otros decían Jeremías. Who is Jeremiah? ¿Quién fue Jeremías? An Old Testament prophet. Un profeta del Antiguo Testamento. Bold and brave as well. De igual manera fue un hombre audaz y valiente. Also calling the people to repentance. También hacía un llamado a las personas para el Pronouncing arrepentimiento, judgment upon the people. pronunciando juicios sobre los pueblos. In a time when rulers and priests, pronouncing judgment in a time Pronunciando juicio en ese tiempo, when rulers and priests, donde los gobernadores y sacerdotes, when the prophets and the pastors profetas y pastores were rebellious and turning away from God. eran rebeldes y se estaban alejando de Dios. Jeremiah was a brave man. Jeremías fue un hombre muy valiente. Others say he was just one of the prophets. Otros decían que alguno de los profetas. How easy it is, isn't it? Qué fácil es To think and talk about what others say. pensar y hablar de lo que otro dice. And sometimes we do that En ocasiones también hacemos eso, to either justify what we want to do sea para justificar lo que nosotros queremos or sometimes to distract away from our own thoughts. o en otras ocasiones para distraernos de nuestros propios pensamientos. Jesus himself Jesucristo mismo went even further, fue más allá and he went directly to the apostles. y se dirigió directamente a los Look at apóstoles. his question to them Y observen la pregunta que les hizo. in verse 15. Versículo 15. But whom say you that I am? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Jesus made this personal, Jesús lo hizo más personal. getting real personal with these disciples. Lo hizo de una manera más real y personal para sus discípulos. I wonder if I were to ask you today, Me pregunto si te formulase una pregunta hoy. who is Jesus to you? ¿Quién es Jesús para ti? Who is he? ¿Quién es Él? What would be your response? ¿Cuál sería tu respuesta? Well, as we notice in the scripture, Como sabemos en la Escritura, when we look at verse 16, al ver el versículo 16, Simon Peter answered and said, Simón Pedro respondió y dijo, there is Peter, he is like the spokesman of the group. Pedro, aquí está como el vocero del grupo. And he answers, Y él contestó and he makes a great declaration. e hizo una gran declaración. Look at verse 16. Observen el versículo 16. Thou art the Christ, the Son of the living God. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, the Christ, El Cristo,
the anointed one of God, el ungido de Dios, the Messiah. el Mesías. Simon Peter Simón Pedro made this great declaration hizo esta gran declaración that Jesus is the Messiah. que Jesús es el Mesías, He is the anointed one. que es el ungido. Recently, I was reading through a little book by Josh McDowell, Recientemente estaba leyendo un libro de George McDowell and the book is entitled "More Than a Carpenter." y el libro se titula Más que un carpintero. And listen to what Josh says in his book. Y escuchen lo que Josh dice en su libro. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento there are 60 major messianic prophecies existen más de 60 profecías mesiánicas and approximately 270 y aproximadamente 270 ramifications ramificaciones, that were fulfilled in one person, las cuales se cumplían en una persona, and that is Jesus Christ. y esa persona es Jesucristo. And he's making the point, Y él da un punto. it is highly improbable Es altamente improbable for that to happen que eso llegue a suceder normally. normalmente. But Jesus Christ Mas Jesucristo fulfilled it. lo cumplió. Fulfilled all of those messianic prophecies Cumplió con todas las profecías mesiánicas. and all of those ramifications. Y también cumplió con todas las ramificaciones de esas It was all in profecías. him. Todas se cumplieron en él. Notice something else he says. Noten algo más que dice. He says Dice, there had been approximately 40 different people existieron aproximadamente 40 diferentes personas, that claimed to be the Jewish Messiah, las cuales reclamaron o dijeron ser el Mesías judío. but only one, Pero solamente uno, Jesus Christ, Jesucristo, fulfilled the prophecy to substantiate his claims. solamente Jesucristo cumplió con esas profecías para así solidificar ello. Jesus Christ. Jesucristo. Peter says, "You are the Christ." Pedro dijo, tú eres el Cristo. Notice the other thing he says. Noten lo otro que dijo. You are the Son of the living God. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Wow. That's a beautiful title, isn't it? Es un título muy hermoso, ¿no es Now, así? notice Peter is being very specific here. Noten que Pedro está siendo muy específico aquí. He did not say you are a Christ. Él no dijo, tú eres un Cristo. He says you are the Christ. Él dijo, tú eres el Cristo. The other thing is he didn't say you are a son. Lo otro es que no dijo, tú eres un hijo. You are the Son. Él dijo, tú eres el Hijo. Very specific. De una manera muy The específica. Son of the living God. El Hijo del Dios viviente. You know, this titled Living God Este título de Dios viviente is used in the Old Testament es usado en el Antiguo Testamento for Jehovah. para Jehová. You see that in Deuteronomy 5:26 Y lo ves en Deuteronomio capítulo 5, versículo and in 26. several other scriptures. Y en otras diferentes escrituras. And so Peter was making this declaration Así que Pedro está dando esa declaración that Jesus is the Christ. de que Jesús es el Cristo, He is the Son of the living God. que Él es el Hijo del Dios viviente. What a beautiful confession, isn't it? Es una confesión muy hermosa, ¿no es así? Notice something else. Noten algo más. Verse 17. Versículo 17. And Jesus answered and said unto Peter, Y Jesús le respondió y le dijo a Pedro, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, bienaventurado eres Simón, hijo de for Jonás, flesh and blood have not revealed this unto you, porque no te lo reveló carne ni sangre, but my Father which is in heaven. sino mi Padre que está en los cielos. Notice Jesus calls him Simon Bar-Jonah. Noten que Jesús lo llama Simón, hijo de Jonás. And the word Bar-Jonah literally means son of Jonah. Y la palabra Barjona en el inglés literalmente quiere decir hijo de Jonás. So he was Simon, Así que él era Simón, the son of Jonah. el hijo
de Jonás. Now, we get our English word John from this or De Jonah allí from that. se extrae la palabra John también en el inglés. We don't know very much about Simon Peter's parents, No conocemos mucho de los padres de Simón Pedro, except we know that his father is Jonah here. excepto porque vemos aquí que su padre se llamaba Jonás. And Jesus says to him, Y Jesús le dice, Simon Bar-Jonah, Simón, hijo de Jonás, you are blessed. tú eres bienaventurado. Not only that, No solamente eso, flesh and blood did not reveal this to you. ni carne ni sangre te lo han revelado. In other words, this didn't come out from you. En otras palabras, esto no provino de ti. This did not come out from someone else. Esto tampoco vino de alguien This más. did not come out from humankind. Esto no proviene de ningún ser humano. But this came from my Father which is in heaven. Esto provino de mi Padre que está en los cielos. This was a revelation that Peter received Esta fue una revelación que Pedro recibió from God the Father. de Dios Padre. Wow. Can you imagine the disciples standing there and listening to all of this? ¿Pueden imaginarse ustedes a los discípulos estando allí presenciando esto? And whatever doubt they may have had, Y cualquier duda que hayan podido tener, there is Peter making this great declaration. aquí ven a Pedro dando esta gran declaración. Point number 2. Punto número 2. Jesus is the builder of his church. Jesús es el constructor de la iglesia, de su iglesia. He is the builder. Él es el constructor. Notice in verse 18. Nótenlo en el versículo 18. And Jesus is continuing to speak to Peter. Y Pedro continúa hablándole a Pedro. This is Jesus speaking to him. Aquí está Jesús hablándole. And I say unto you, Y yo te digo you are Peter, que tú eres Pedro. and upon this rock I will build my church. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. And the gates of hell shall not prevail against it. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. So, Así we que notice lo que podemos notar that Jesus says, you are Peter. que Jesús dice, tú eres Pedro. Now, the word Peter in the Greek is the word Petros. En el griego, la palabra Pedro es Petros And that has to do with a small stone. y se relaciona o tiene que ver con una piedra o una roca pequeña. So Jesus says, you are a small stone. Así que Jesús le está diciendo, tú eres una roca pequeña. And the next phrase, Y la siguiente frase, and upon this rock. y sobre esta roca. So here's the Greek word Petra. Y aquí la palabra en griego es Petra, What is Petra? que significa en griego la palabra Petra is Petra. a huge stone. Petra es una roca It's gigantesca. like a boulder, huge boulder that's used sometimes for foundation. Es como esa piedra gigantesca, grandísima, que se usaba para los cimientos. You build your house on a good foundation, Tú construyes tu casa sobre una buena fundación, on the rock sobre la roca, that is Jesus Christ. la cual es Jesucristo. Here, Jesus says to Peter, Aquí Jesús le dice a Pedro, Peter, Pedro, you're a small stone, tú eres una piedra, una roca and pequeña, upon this rock, y sobre this big stone, esta gran roca, this foundation stone, sobre esta piedra de fundación, I am going to build my church. yo voy a edificar mi iglesia. You see, when I think of the church, Cuando pienso en la iglesia, I think of this rock. pienso en esa roca. Unfortunately, Desafortunadamente, some have said, well, that rock is Peter. han dicho que Pedro es esa roca. No, he's not. No, no lo es. That rock is the truth. Esa roca es la verdad. It's the truth that Peter declared. Es la verdad la cual Pedro declaró. That rock is Jesus Christ. Esa roca es Jesucristo. Because Jesus himself said, Porque Jesucristo mismo dijo, I am the way, the truth, and the life. yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to God the Father but by me. Nadie va a Dios Padre sino a través de mí. Jesus Christ, Jesucristo, he is the rock. Él es la roca. The truth is the rock. La verdad
es esa roca. The Word of God is that rock. La palabra de Dios es esa roca. And on this rock, Y sobre esta roca Jesus builds his church. Jesús edificó su iglesia. Now we know, Sabemos, when we look at Scripture, cuando vemos las escrituras, that the whole building of the church, the edification of the believers, que el edificio completo de la iglesia, la edificación de los is creyentes, built on the foundation of Jesus Christ. se edificó o se construye sobre Jesucristo. Jesus Christ, His Jesucristo, name is the foundation. su nombre, esa es la fundación, He el is the cimiento. builder. Él es el edificador. He is the one that puts it together and keeps it together. Él es el constructor, aquel que pone todo en su lugar y hace que todo permanezca en It's su all about lugar. him. Todo se trata de Él. Jesus says, I will build my church. Jesús dijo, yo edificaré mi He iglesia. is the master builder. Él es el maestro One constructor. commentator says he is the architect. Un comentarista dijo, Él es el arquitecto. He is the planner. Él es el He planificador. is the owner. Él es el dueño. He is Lord. Él es Señor. That's who he is. Eso es lo que Él es. I remember when we were building this building, Recuerdo que cuando estábamos construyendo este edificio, and we think of all that went into trying to plan and get things done, y todos estábamos tratando de planificar, de llevar las cosas a cabo, and yet when we think of Jesus Christ, mas cuando pensamos en Jesucristo, he had it all planned out ya Él tenía todo planificado, perfectly the way it would be, perfecto, de la manera que tenía que ser, because he is the perfect planner, porque Él es el planificador the perfecto, perfect builder, el constructor the perfecto, perfect architect. el arquitecto perfecto. And he says Y Él dijo that he will build his church. que Él edificaría su Now iglesia. notice it says his church. Noten que dice su iglesia. So what is the church? Así que, ¿qué es la iglesia? Well, the word here is the word ecclesia, La palabra aquí en griego es la palabra eclesia, formed by two words. la cual es conformada por dos palabras. We have the word ek in the Greek, La palabra del griego ek, which has to do with being out of, coming out of. que tiene que ver con salir de un lugar, And then the word klesis, y luego la palabra en griego which klesis, comes from the Greek verb kaleo, que viene del verbo griego kaleo, has to do with calling. que tiene que ver con un llamamiento. In other words, En otras palabras, the word ecclesia la palabra eclesia del griego is the called out ones. son los llamados para estar fuera. In other words, En otras when I palabras, think of the church, cuando pienso en la iglesia, I think of those people, pienso en esas personas, that's you and I, como tú y yo, as believers in Jesus Christ. como creyentes en Jesucristo, We've been called out of darkness into the light of Jesus que Christ. fuimos llamados para salir de las tinieblas e ir a la luz de Jesucristo. We've been called out of sin and into holiness. Fuimos llamados para salir del pecado e ir a la santidad. We've been called out of a destination of hell to a destination of heaven. Hallelujah. Fuimos llamados para no ir a una Oh, condenación wow, en el marvelous. infierno, sino para ir al cielo. To be a sinner, saved and become a saint. De ser un pecador para convertirnos en santos. That's a great calling indeed. Eso en sí es un gran llamado. That is the church, Esa es la iglesia, an assembly of the saints of God, la asamblea de los santos de Dios, followers of Jesus Christ, seguidores de Jesucristo, people of the way, las personas del camino, congregating together congregándose juntos to glorify Jesus Christ. para glorificar a Jesucristo. That's the church. Esa es la iglesia. When we look at the book of Acts, for instance, Por ejemplo, cuando observamos el libro de los Hechos, when you look at Acts chapter 11, verse 26, Hechos capítulo 11, versículo 26, you will find that the people were called Christians first there in Antioch. puedes observar allí que los cristianos fueron llamados de esa forma por primera vez allí en Antioquía. Wow. People looked at them
Las personas los miraban and they saw them as followers of Christ, y vieron que eran seguidores de and they Jesucristo began to call them Christians. y empezaron a llamarlos cristianos. When Paul writes his letters to the churches, Cuando Pablo escribió sus cartas a las iglesias, he would say, grace and mercy to the saints. él dijo, gracia y misericordia a los The santos, saints. a los santos, The believers in Jesus Christ. creyentes en Jesucristo, Those saints that make up the church. esos santos que conforman la iglesia. That's you. Ese eres That's tú, me. ese soy yo, As believers in Jesus Christ. como creyentes en Jesucristo. That's who the church is. Eso es lo que es la iglesia. Jesus Christ Jesucristo is the builder of the church. es el constructor, el edificador de la His iglesia, church. de su. It is not the Iglesia. pastor's church. No es la iglesia del It is pastor, the church of Jesus es Christ. la iglesia de You Jesucristo. are his sheep. Tú eres su oveja, You are the body of Christ. tú eres el cuerpo de You Cristo, are the bride of Christ. tú eres la novia de Cristo, You are his church. tú eres su iglesia. Now you know very well that the church is not a building. Tú sabes muy bien que la iglesia no es un The edificio. church is the saint La iglesia son los santos coming together juntándose to glorify Jesus Christ. para glorificar a Jesucristo. And when Jesus responded to Peter, Y cuando Jesús le contestó a Pedro, he said, I will build my church. él dijo, yo edificaré mi iglesia. When we go to the book of Ephesians, Cuando nos dirigimos en el libro de los Efesios, which we've been studying for the last year, el cual hemos estado estudiando ya por un año in aproximadamente, chapter 2 of Ephesians, en el capítulo 2 de Efesios, Paul makes the point that the church is fitly framed together. Pablo dice allí que la iglesia es coordinada perfectamente. In other words, En otras palabras, Jesus Christ brings people into his church Jesucristo trae a las personas a su iglesia so that they fit together, para que ellas se acomoden, se ajusten, they serve together sirvan juntas to glorify Jesus Christ. para glorificar a Jesucristo. What a beautiful thing. Qué asunto más hermoso. People with different gifts and talents, Personas con diferentes dones y talentos, different cultures, de diferentes they come culturas, together se juntan in the church of Jesus Christ, en la iglesia de Jesucristo, brought together by him traídos allí por Él and for him y para Él, to bring him glory. para darle a Él la gloria. He is the master builder indeed. Él es el maestro constructor. The third point I want to make to you this day is that El tercer Jesus is punto. the victor of his church. El tercer punto que quiero compartir con ustedes en este día es que Jesús es el vencedor de su iglesia. Now notice with me in verse 18, Noten en el versículo 18, as the last phrase, Jesus says, the gates of hell shall not prevail against the church. versículo 18 en la última frase que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Wow. Now let's digest that a little bit. Vamos What a is, digerir esto un poco. what is Hades? ¿Qué es esto de Hades? Well, it's a region for the departed spirits of the lost. Es una región para los espíritus apartados de los perdidos, That's correct. A place of punishment un lugar de castigo for those who have not believed in Jesus Christ. para aquellos que no creen en Jesucristo. Now, in general, in English, we have the word hell, En inglés se maneja la palabra general but in infierno, the scriptures, más en la escritura we have Hades, tenemos el Hades, we have Sheol, tenemos el Seol and we have Gehenna. y también tenemos el Gehenna. Gehenna has to do with the hell of fire. Gehenna tiene que ver con un infierno de fuego. And then we have Sheol and Hades, has to do with this place of the departed spirits of the lost. Y luego tenemos el Seol y el Hades, que es el lugar apartado para los espíritus In de los English, it's perdidos. hell. En inglés tenemos la palabra infierno. Now, who is in charge of hell? ¿Quién está a cargo del infierno? Satan. Satanás. Now, God ultimately has ultimate control of it all. Bueno, a la final Dios tiene el control de todo, But hell has been built for Satan and his angels. mas el infierno fue hecho
para Satanás y sus ángeles. All these angels that rebelled against God and followed Satan, Todos esos ángeles que se rebelaron contra Dios y siguieron a Satanás. hell is their destination. El infierno es el destino para ellos. And eventually, Y eventualmente, when the white throne judgment takes place, en el juicio del gran trono blanco, all of those in hell todos aquellos que están en el infierno will be brought up and judged van a ser traídos a juicio and cast into the lake of fire for eternity. y después van a ser lanzados al lago de fuego por la eternidad. And Jesus says to Simon Peter, Y Jesús le dice a Simón Pedro, the gates of hell. las puertas del In infierno, other words, del Hades, en otras palabras, Satan, Satanás, who is in control of hell, if you will, si podemos decirlo así, el cual está al control del infierno, shall not overcome the church. no va a vencer a la iglesia. One version would say he will not overpower the church. Otra versión dice que él no va a superar en poder a la He iglesia. will not. No lo va a hacer. This is what Jesus says. Esto es lo que Jesús dijo. And that word there has to do with someone who's powerful. Y esa palabra allí tiene que veros con Power. alguien que es poderoso Power coming against the church. o con un poder que viene en contra de la iglesia. And Jesus says that power Y Jesús dice, ese poder will not overcome the church. no va a vencer, no va a superar a la Why iglesia. ¿Por qué no? Because Jesus is the builder. Porque Jesús es el edificador. Why not? ¿Por qué no? Because Jesus watches over his church. Porque Jesús cuida de su iglesia. Why not? ¿Por qué no? Because greater is he that is in you than he that is in the world. Porque más grande es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. The gates of hell shall not prevail against the church. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Sometimes it looks like the church is losing. En ocasiones pareciese que la iglesia estuviese perdiendo, Oh, but God's remnant is alive and well. mas el remanente de Dios está bien y vivo. The church is victorious La iglesia es victoriosa because Christ is victorious. porque Cristo es victorioso. When Paul wrote to the church of Rome, Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Roma, he reminded the church él le recordó a la iglesia that we are more than conquerors through him that loved us. que somos más que vencedores en aquel que nos amó. Wow, that's a beautiful thing, isn't it? Eso es algo hermoso, ¿cierto? I know sometimes we don't feel like we're conquering, Yo sé que a veces no sentimos que somos vencedores, but we are, mas sí lo somos. all because of Jesus Christ. Todo por causa de Jesucristo. You see, the enemy thought that by crucifying Jesus Christ, El enemigo pensó que crucificando a Jesucristo that he would get rid of the church. iba a deshacerse de la iglesia, But no, mas no fue así. Jesus Christ died on the cross, Jesucristo murió en la cruz, taking your sins and mine and the sins of the world tomando tus pecados, los míos y los del mundo, upon himself. sobre sí mismo. He had no sin, Nunca tuvo pecado, but he took upon himself your sin and my sin and the sin upon the sin of the world. mas él tomó sobre sí mismo tus pecados, los míos y los del mundo. And he died on this cross. Y él murió en esa He was cruz, buried, fue sepultado and he rose again in majesty, y resucitó en majestad, declaring victory over sin and victory over death. declarando así victoria sobre el pecado y sobre la The muerte. church is victorious La iglesia es victoriosa because Jesus Christ is victorious. porque Jesucristo es He victorioso. rose from the dead. Él se levantó de la muerte. And as the apostle Paul would say, Y como el apóstol Pablo dijo, if Christ did not rise from the dead, si Cristo no hubiese resucitado de los your muertos, faith is vain and my faith is vain. tu fe y la mía sería vana. The church La iglesia stands on the resurrection of Jesus Christ. está firme, basada en la resurrección de He Jesucristo. rose. Él resucitó The church also will rise. y la iglesia también resucitará. Church is victorious. La iglesia es victoriosa. The church is protected. La iglesia es protegida. Jesus would say that
You are in my Father's hand. Jesús dijo, ustedes están en las manos de mi And Padre no one can pluck you out of my hand. y nadie los podrá arrebatar de mis manos. So we are protected in the hand of Jesus. Así que estamos protegidos en las manos de Jesús. We are protected in the hands of the Father. Estamos protegidos en las manos del Padre. Many have tried to destroy the church, Muchos han tratado de destruir la iglesia, tried to kill its leaders. tratando de matar a sus líderes. We know many of the apostles were killed. Muchos de los apóstoles fueron asesinados. Pastors were killed. Pastores han sido asesinados. Missionaries were killed. Misioneros han sido asesinados. Saints of God being killed Los santos de Dios también han sido asesinados in attempt to destroy the church. en un intento por destruir la iglesia. As you know, even when we look at the book of Acts, Aún cuando miramos o vemos el libro de los Hechos, we see Saul, vemos allí a Saulo, the zealous Pharisee, este fariseo celoso, who was also one to get rid of the church. el cual también quería deshacerse de la But iglesia. you remember that on his way to Damascus, Mas recuerdas que de camino a Damasco, he had an encounter with Jesus Christ. él tuvo un encuentro con Jesucristo. The church is protected. La iglesia está protegida. So even as you and I are walking through this crisis with this virus, Aun cuando tú y yo estamos atravesando por esta crisis, por este virus, remember debemos recordar that you are protected. de que estamos Your protegidos. life Tu vida is in the hands of Jesus Christ. está en las manos de Jesucristo. He's got you in his hands. Él la tiene en sus manos. That's a beautiful place to be. Es un lugar muy hermoso para estar. That's why it's important to make sure that if you're not a believer in Christ, Por ello, es que es tan importante de que si tú no eres un creyente en Jesucristo, maybe this is the day quizás este sea el día that you put your faith in him. donde tú deposites tu fe en And you Él. might say, Pastor Cedric, but how do I do that? Y quizás me preguntes entonces, Pastor Cedric, ¿cómo puedo hacerlo? We teach our little children Enseñamos a nuestros pequeños that it's as simple as saying A, B, C. que como es de simple en el inglés diciendo el ABC, A, admit that you're a sinner. la A de admitir que eres un pecador. B, believe in Jesus Christ. La B en el inglés de creer en Jesucristo. C is confess him as Lord. Y la C de confesar a Jesús como Señor. As Paul would say, Como Pablo dijo, if you confess with your mouth si confiesas con tu boca the Lord Jesus al Señor Jesús and believe in your heart y lo crees en tu that corazón God has raised him from the dead, que Dios le levantó de los muertos, you shall be saved. serás salvo. You will have salvation, Tendrás salvación, eternal life, vida eterna, a destination of heaven. con destino el cielo. Jesus Jesús is victorious, es victorioso and he gives victory to his church. y Él le concede la victoria a su iglesia. The other thing we know is that Jesus is going to come back for his church. Lo otro que sabemos es que Jesús va a regresar por su Now, I want you to iglesia. think about this. Quiero que piensen en ello. As a believer in Jesus Christ, Como creyente en Jesucristo, you have been regenerated. tú has sido regenerado, You have been forgiven. has sido perdonado, You have been renewed by the Holy Spirit. renovado por el Espíritu You Santo, have been justified by the Holy Spirit. has sido justificado por el Espíritu And there's Santo. still one step to come. Y aún hay un paso más en camino. You will be glorified in the future. En el futuro vas a ser glorificado. Glorification will come La glorificación vendrá when Jesus returns cuando Jesucristo for regrese, you. cuando Él regrese por ti. In John chapter 14, En Juan capítulo when the 14, disciples were troubled, cuando los discípulos estaban turbados y Jesus said to intranquilos, them, Jesús les dijo, let not your heart be troubled. no se turbe vuestro corazón. You believe in God, believe also in me. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. In my Father's house are many mansions. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. If it were not so, I would have told you. Si así no fuera, yo os lo hubiera I dicho. go to prepare a place for you. Voy pues a preparar lugar para And vosotros. if I go and prepare a place for you, Y si voy
a preparar un lugar para ustedes, I will come again vendré otra vez and receive you unto myself, y os tomaré a mí mismo, that where I am, para que donde yo estoy, there you will be also. vosotros también estéis. Those are comforting words Son palabras de consuelo from the Master himself. del Maestro mismo. He's coming back. Él va a regresar. Are you ready? ¿Estás preparado? When you look around you, Cuando observas a tu alrededor, you see many signs ves muchas señales that his coming is near. de que su venida está cerca. In 1 Thessalonians chapter 5, En Primera de Tesalonicenses capítulo Paul 5, writing to the church. Pablo le escribe a la iglesia, Wait. 1 Thessalonians. What did I do here? I'm sorry. I just missed something here. Paul is writing to the church, Pablo le escribe a la iglesia and he's writing to them about the second coming of Christ. y les está escribiendo acerca de la segunda venida de Cristo. In 1 Thessalonians chapter 4, En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, he reminds them él les recuerda of what Christ is going to do. de aquello que Cristo va a hacer. He says to them, Y les from dice, verse 13 all the way to verse 18, desde el versículo 13 hasta el 18, that the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Verse 16, versículo 16. with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Hallelujah. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Aleluya. ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. And then he says, Y luego dice, comfort one another with those words. versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Beautiful words of comfort. Estas son palabras muy hermosas de consuelo, Beautiful words of comfort. palabras muy hermosas. Jesus is coming back for his church. Jesús va a regresar por su iglesia. So as we go back to Matthew chapter 16, Así que regresando a Mateo capítulo we see in 16, verse 19 observando el versículo that 19, Jesus gives to Peter the keys of the kingdom of heaven. vemos que Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos. And whatsoever he binds on earth shall be bound in heaven. Whatsoever he shall loose on earth shall be loosed in heaven. Versículo 19. Now, many have taken this and have somehow extrapolate that to mean that the church has this power and the keys to the kingdom. Muchos han extrapolado esto y han dicho que Pedro tiene unas llaves del poder de la iglesia. Notice Y noten the keys were given especially to Peter. que las llaves le fueron dadas especialmente a Pedro. The power to bind and loose have been given especially to Peter. El poder de atar y desatar le fue dado especialmente a Pedro. And then Jesus tells them to tell no man. Y luego Jesús les dice que no le dijesen a nadie. So what we find Lo que podemos aquí encontrar entonces, when we talk about the church, cuando hablamos acerca de la we see iglesia, that Jesus is the head of the church. vemos que Jesús es la cabeza de la iglesia. That Jesus is the builder of his church. Vemos que Jesús es el constructor de su iglesia And he is the victor of his church. y que Jesús es el vencedor de su iglesia. So how do we apply all of this to us today? ¿Cómo podemos dar una aplicación para nosotros? I want to dare say to you today Me atrevo a decirte en este día that if Jesus Christ is not the head of the church, que si Jesús no fuese la cabeza de su iglesia, do not call it a church. no lo llames iglesia. You see, as a builder, Como
constructor, Jesus wants himself to be glorified in the church. Jesucristo quiere ser él mismo glorificado en su iglesia. He wants his word to be preached and taught in his church. Él quiere que su palabra sea predicada y enseñada en su iglesia. He wants his saints to submit and obey and walk holy in his church. Él quiere que sus santos caminen en obediencia y sumisión a la iglesia, If the word of God a la palabra de Dios. and the truth of God are not preached in his church, Si la palabra de Dios y la verdad de Dios no es predicada en su iglesia, and if all you hear is a motivational speech or talk, y si todo lo que logras escuchar son simplemente mensajes motivacionales to make you feel good, para hacerte sentir bien, do not call it a church. no llames a ese lugar una The iglesia. church belongs to Christ. La iglesia le pertenece a Cristo. He is the central focus of the church. Él es el enfoque central de la iglesia. And his word Y su palabra ought to have priority in his church. debe tener la prioridad en su iglesia. I want you to think about this a little bit. Quiero que piensen en esto un poco. Can you imagine there's a fire on a house Imagínense si hay un incendio en la casa and you go to the fire department y vas al departamento de and you bomberos say, I've got a fire in the house. y tú dices, hay un incendio en mi casa. And they say, well, let me just give you some words of comfort and make you feel good. E imagínate que la respuesta que recibes es, bueno, déjame darte unas palabras de aliento para que te sientas bien. No. Así no If es. that's the case, don't call it a fire station. Si ese fuese el caso, no llames entonces al departamento de bomberos. Church, La iglesia, the church of Jesus Christ. la iglesia de Jesucristo, Church ought to glorify Christ. la iglesia está para glorificar a Cristo. He is the center of the church. Él es el centro de la iglesia. So the question is, La pregunta es, are you a member of his church? ¿eres tú miembro de su iglesia? Have you put your faith in Jesus Christ? ¿Tú has puesto tu fe en Jesucristo? Are you? ¿Lo has hecho? You know, there are local bodies, what we call local churches, Existe lo que conocemos como iglesias locales, el cuerpo and then local, we belong to the bigger church. y todos pertenecemos a una iglesia más grande. This church, where the head is Jesus Christ. Esta iglesia cuya cabeza es Cristo. And Jesus is even the head of the local church. Y Jesús es también la cabeza de la iglesia The local. church is to be the pillar and the ground of truth. La iglesia debe ser el baluarte y fundamento de la verdad. We are to thank Jesus for his church. Debemos darle gracias a Jesús por su iglesia. And I am grateful, Y yo estoy muy and I agradecido. know you are too, Y yo sé que tú también lo estás to be part of the church of Jesus. por ser parte de la iglesia de Jesús. And that you can say, I am part of the family of God. Y tú entonces podrás decir, yo soy parte de la familia de Dios. So serve him Así que sírvele and share the good news of salvation. y comparte las buenas nuevas de salvación. Tell people about Jesus Christ. Háblale a las personas acerca de Jesucristo. Tell them Diles the church. de la iglesia. Let me just close with this here. Permíteme terminar con una lectura. Pastor Criswell El pastor Criswell says that one time he had a dream. dijo que una vez tuvo un sueño In the dream, he said he saw his Savior. y dijo que en su sueño vio al Salvador. The back of the Savior was bare, and there was a soldier lifting up his hand. His back was bare, Su espalda estaba desnuda and there was a soldier lifting up his hand, y había un soldado levantando las manos, bringing down this cat of nine tails, this whip, sosteniendo en sus manos este látigo to whip the Savior. para azotar al Salvador. In the dream, En ese sueño, I arose yo desperté and I grasped his arm to hold the tail, hold the whip back. En ese sueño yo me puse en pie y traté de agarrar su mano para sostenerlo. And when I did, Y cuando lo hice, the soldier turned in astonishment el soldado
se volteó asombrado and looked at me. mirándome. And when I looked at him, Y cuando yo también lo miré, I recognized myself. me reconocí, me vi a mí mismo. You see, it is because of you. Si lo ves, es por causa tuya. It is because of me Fue por mi causa that Jesus was crucified. que Jesús fue crucificado. That punishment, Ese castigo, that suffering ese sufrimiento that Jesus Christ took que Jesucristo tomó was because of you, fue por tu causa, because of me, fue por mi causa, because of our sin. por causa de nuestros But pecados. thank God, Mas gracias a He Dios paid the price for us. que Él pagó el precio por And nosotros, so you and I, para que tú y yo, having put our faith in Jesus Christ, habiendo puesto nuestra fe en Jesucristo, we can say, entonces podremos decir, thank you, my Father. gracias Padre mío, And in gratitude, y en gratitud we serve Him le servimos and we share the love of Christ with those who yet need to hear it. y compartimos el amor de Cristo con aquellos que aún necesitan recibirlo. So let us continue to give glory to God, Así que continuemos dándole la gloria a Dios, love Jesus, amando a Jesús, obey Him, obedeciéndole and follow Him. y siguiéndole. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you Padre, gracias for your word. por tu palabra. Thank you for the church, Gracias por la iglesia, the church that is victorious. la iglesia que es victoriosa. Help us as a local church Ayúdanos como iglesia local to always keep Jesus Christ as the central person, para siempre tener a Jesús como la persona principal. to always remember that He is the head of the church, Ayúdanos siempre a recordar que Él es la cabeza de su iglesia, and that we are to submit and obey Him. que debemos someternos y obedecerle a Él. Thank you for Jesus Christ, O Father. Padre, gracias por Jesucristo. We thank you for it all. Padre, por todo ello te In agradecemos. Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Gracias mis hermanos por haber estado atentos a este servicio, a la lectura de la palabra, a los himnos, a las alabanzas que hemos puesto para que todos ustedes puedan escuchar música del Señor. Y gracias por estar atentos, por escuchar la palabra de Dios que ha sido traída a cada uno de nosotros en esta mañana. Estamos en tiempos difíciles, todos ustedes lo saben, todo el mundo está así, pero confiamos en el Señor de que pronto todo esto pasará. Confiamos en su poder, confiamos en su misericordia, confiamos en su amor. Y este es un tiempo para estar tranquilos en casa, meditando. Estamos haciendo todo esto a través de diferentes videos, a través de diferentes lugares, cada uno de nosotros, trayéndoles la palabra a cada uno de ustedes, a los miembros de la Iglesia Bautista Peniel y a todo lugar a donde este mensaje pueda llegar. Gracias nuevamente y estaremos de esta manera compartiendo la palabra con todos ustedes. Vamos a orar. Padre bendito Dios, gracias Señor, gracias por habernos permitido hacer este servicio, este día domingo, día del Señor, agradable a ti, este día santo. Gracias Padre por la lectura de la palabra de los hermanos que han leído, gracias por las alabanzas, por los himnos que hemos escuchado. Gracias por la palabra, Señor, que Pastor Cedric ha traído a nosotros. Y gracias por este tiempo, Señor, porque tu palabra dice que hay que dar gracias en todo. Te damos la gloria, Señor, te bendecimos. Cuídanos y protégenos, Señor, en medio de este tiempo, Señor. Gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias mis hermanos, Dios los bendiga.
necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres, tú sabes, Señor,